Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes. Vamos a dar un repasito a la actualidad almeriense. Y para ello no solamente vamos a contar con las imágenes de los políticos, que ya saben ustedes que siempre nos cuentan verdades a medias, y también saben ustedes lo que opinamos de las verdades a medias, que son mentiras muy bien estudiadas. Pues además de las declaraciones de los políticos, vamos a contar con la ayuda de dos invitados que tenemos en los estudios de Almería Televisión. Antonio Amate a mi izquierda, José Luis Raya a mi derecha, ambos pues defensores de la tierra y de nuestra gente, que en definitiva es lo que nosotros pretendemos, que nos duela nuestra tierra, que nos duela nuestra gente, porque lo que se quiere se defiende, y lo que se defiende al final se termina modificando, transformando, y esa es la pretensión. Llevamos ya coleando con esta información, yo creo que meses e incluso años. Vamos a hablar del AVE, vamos a hablar de las declaraciones que hacía Clara Aguilera hace muy poquitos días, que levantan ampollas entre la sociedad almeriense y entre los dirigentes políticos también. Pero nada nuevo bajo el sol, porque en definitiva declaraciones, compromisos incumplidos y falsas promesas rotas. Así que vamos a escuchar las declaraciones de Clara Aguilera y luego vamos a tener una puesta en común con nuestros invitados. He tenido un encuentro personal ya con la mesa del ferrocarril de Almería, donde, según me han dicho, participan 54 organizaciones de la sociedad civil almeriense, a la que quiero felicitar porque se están movilizando ante una injusticia grave que está sufriendo la ciudad y la provincia de Almería y Andalucía Oriental, porque los tramos del ferrocarril, de la alta velocidad, del corredor mediterráneo, los dos que afectan a la provincia se ven retrasados. El tramo de Murcia-Almería se ve retrasado más que ningún otro tramo del corredor mediterráneo, y el Almería-Granada lo han sacado de la programación de financiación hasta el 2020. Por lo tanto, eso quiere decir que pasaría a ser un proyecto, en el mejor de los casos, que se desarrollaría a partir del 2030. O sea, un aislamiento que no se puede consentir. Por eso he invitado a la mesa del ferrocarril de Almería el 29 y 30 de marzo a que asistan en Bruselas, que tengamos una serie de encuentros con las instituciones comunitarias, porque hablamos del corredor mediterráneo, que es un corredor europeo con financiación europea, pero que las decisiones políticas las está decidiendo el Gobierno de España, y está decidiendo que a Almería se le levante un muro de aislamiento, y es lo que no podemos consentir. Voy a seguir trabajando con ellos, con el Partido Socialista en Almería, que me ha demandado que apoye estas iniciativas, y bueno, pues seguiremos este trabajo continuando con el 29 y 30 de marzo la visita y llevando a cabo iniciativas parlamentarias. Llevando a cabo iniciativas parlamentarias, decía Clara Aguilera, postureo puro y duro, yo lo siento en el alma, pero es lo que estoy viendo. No sé qué opinaréis los dos, pero yo personalmente llevo hablando de la alta velocidad o de la velocidad alta, como vosotros queráis, desde hace 26 años que llevo en radio, con compromisos de todos los políticos que han pasado por el gobierno, tanto de un partido como de otro. La última, bueno, pues fue el señor Rato, que prometió y super prometió que en el 2005, para los Juegos Mediterráneos, el AVE va a estar aquí. Estamos a 2017 y el AVE no ha llegado, ¿eh? Pero es que además yo creo que nos están mintiendo de manera tan descarada, porque hay algo que se llama soterramiento y que nadie habla. Entonces, cualquiera de los dos me sirve para que hagamos esa puesta en común. Pues, no sé, quiero decir, ciertamente Almería ha estado olvidada por los poderes públicos en relación con las comunicaciones, pero no es gratuito. Lo que no se invierte en Almería, la gente tiene que tener claro que se invierte en otro sitio. Y en ese sitio crea riqueza, crea empleo, crea puestos de trabajo. Había una dejadez de todos los partidos políticos hasta la fecha, y es algo ya intolerable. Intolerable, claro. Intolerable. Yo siempre que se habla de esto me sale otra palabra parecida, ¿no? Y es una indignación tremenda. Yo, desde que yo me recuerdo, ya no sé si son 20 años, 15 o 40, siempre he estado hablando de las comunicaciones en Almería, porque ahora hablamos del AVE, pero y sin AVE, porque la autovía vino, era la autovía del 92 y vino en el 2002, porque los trenes han sido los trenes que ya no circulaban en todo el país y venían aquí,
porque se han quitado trenes, porque los aviones valen 10 veces más salir desde Almería en avión que salir de Granada a Málaga al mismo destino. Es decir, el tema del aislamiento de Almería confluye su situación geográfica con una dejadez absoluta de los poderes públicos que tenían que haber hecho eso. Pero yo he hablado algunas veces con María y otras veces en otras tertulias a lo largo y ancho de mi vida, y es que los pueblos también se tienen que mover. Es decir, los políticos no salen por generación espontánea. Los políticos prometen, vale, hay unos medios determinados, por ejemplo, para toda Andalucía. Y yo he visto estos últimos meses, lo habrán visto todos los ciudadanos, que en Granada no les ha gustado una política sobre hospitales, sí, sobre hospitales, y ha salido la población entera. Yo he visto a Granada en las calles, ¿sí o no? Y posiblemente había políticos o no había políticos, daba igual. Estaban los ciudadanos, estaban los afectados, estaba todo el mundo. Aquí se han hecho reuniones y es o la mesa de infraestructura, o una mesa con el ayuntamiento y el político de turno que dura 2, 3 o 4 años y es cambiado por otro. Y cuando se hacen, y yo he ido a algunas de las concentraciones, porque otras, pues, algunos trabajamos y no podemos estar en todas, y yo he visto que es ridículo la cantidad de gente que exige esas cosas. Entonces también tenemos que aprender a reivindicar las cosas. Somos una provincia poco reivindicativa. Quizá nos falte algo de pedagogía y es explicarle a nuestros conciudadanos qué se derivan de las cosas. Es decir, ¿por qué es tan importante? Porque unos señores que parecen más o menos listos, pues tienen este énfasis en que tengamos AVE, en que tengamos ferrocarril, en que tengamos autovías. Hay que explicarle a la gente que no pueden salir de esta ciudad como el resto de España. Sí, porque ellos salen. Al final salimos, ¿no? ¿Pero cuánto? No tenemos aislados. Es decir, somos una isla, pero bueno, somos una península, porque nos conecta un poquito al continente, estamos conectadillos. Pero lo cierto y verdad es que yo recuerdo cuando se estaba hablando de el puerto, que fuese un puerto internacional, que lo único que se movilizaron fueron los empresarios. Aquí no la traía al fresco si el puerto iba a ser internacional o no. Lo cierto y verdad es que... Y el ayuntamiento casi en solitario. Sí, en aquel entonces yo era concejal y nosotros nos movilizamos, no hubo un movimiento ciudadano que nos lo pidiera o nos lo exigiera. Porque al final los ciudadanos salimos, es decir, el ciudadano tiene otras cosas en la cabeza y quizás hay que hacerle más partícipe de cuáles son los problemas. Yo por eso he intentado explicar antes, lo que no se invierte en Almería se invierte en otro sitio. Total. Y en lugar de darle puestos de trabajo a su hijo, a usted señora, a su hijo, se lo están dando al hijo de otra señora que vive en otro sitio. Y por eso usted tiene que salir y tiene que apoyar y tiene que estar en esto. Porque si no está usted en esto, su hijo, perdóneme, pues tendrá que irse a trabajar a otro sitio. ¿Cuántas toneladas de verdura, de fruta y verdura, sale de Almería todos los días para Europa? El AVE se pararon las obras por ahí por Huercalovera, creo, hace ya no sé cuántos años. ¿Por qué se pone el AVE en ciudades que simplemente se une una ciudad con Madrid y poco más? Porque también es generar riqueza. Pero aquí los políticos lo que nos están diciendo es, oiga, mire usted, sale Clararía y dice, oiga, mire usted, el AVE es culpa del gobierno central. A ver. Oiga, mire usted, no, el AVE es problema de Europa. Vamos a ver, perdóneme usted. Que el AVE sea con financiación europea, tendríamos que preguntarnos, disculpe, señora Aguilera, ¿cuál es la financiación que tiene el AVE? Es decir, ¿qué aporta Europa a hacer el AVE? El 10%. O el 12%, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, pero creo que andaba por ahí, el 10 o el 12%. Quiere decirse que en este país, que las obras se comienzan en 100 euros y se acaban en 300, el 10% es lo menos importante. Es decir, que no tendríamos que pensar en Europa. Si los políticos de Madrid, los de Valencia, los de Almería, o los de Andalucía, que tienen también financiación, que tienen una parte que pagar en esto, dicen que ellos adelantan ese dinero, pues se hará el AVE. Europa está aportando el 10%, no es la parte del más importante. A ver, perdóname un poquito porque a mí me interesa hacer aquí una aclaración. Por una parte, Antonia viene a decir que los políticos necesitan que los empujemos para exigir lo que a Almería le corresponde. Digo que hay una corresponsabilidad. Bueno, una corresponsabilidad, vale. Yo estoy de acuerdo contigo, pero solo un poquito. Porque claro, cuando resulta que yo elijo al político que quiero que me represente, lo hago porque yo no puedo estar pendiente de la política, porque no entiendo de la política.
y resulta que confío en esa persona para que defiendan los intereses de mi tierra o los míos, más concretamente. Ni te entiendo ni lo comparto, No, todo. entonces resulta que si yo no le empujo al político, el político no hace nada por mi tierra. No, no es eso. No, pero a mí me gusta- Pero cuando tú tienes que competir, porque tú tienes una serie de partidas presupuestarias, ¿no?, en cada una de las instituciones, y tienen que repartirse y no hay para todos, el No hay que para más todos. puede, claro, el que más puede, el que más lata da, siempre se lleva más. Y lo Sin hemos duda, visto. pero hay- Se han arreglado las cosas donde más se ha movilizado la gente. Antonia, Entonces, una corresponsabilidad. El político tiene la Pero- responsabilidad que tiene, por Pero- supuesto. Pero partamos de una base, perdona. Algo Y que previo yo, a- que algo yo soy previo- ciudadana, que yo Sí, estoy sí, hablando sí. como ciudadana, Claro, que yo sí, también sí, tengo estamos. Pero mi algo cuota de previo. responsabilidad. Los ciudadanos sí saben que ellos no votan a los políticos. Ellos votan a los partidos políticos. Es un lastre que tenemos. ¿Qué ocurre? Que no podemos pedir corresponsabilidad a ningún partido. Nadie, es decir, votamos a Rajoy, o votamos a Iglesias, o votamos a un ente abstracto que es el que dirige y que actúa, pues, como algo democrático que no lo es, porque al final, bueno, pues actúa muy piramidalmente y esto se hace lo que se hace. Pero sí que, y una vez dicho esto, que claro, que no podemos actuar con los políticos, pues tendríamos que dar la razón a Antonia. Oiga, pues mire usted, si con los políticos no podemos contar porque en realidad votamos a los partidos políticos y estos son un ente abstracto que no podemos manejar, pues sí que obviamente tendremos que salir los ciudadanos a hacer eso. ¿Por qué no salimos? Pues quizá nos falte a todos un poco de pedagogía y explicarles que esto no es una cosa abstracta, no una cosa que, mire usted, pues si no voy a Madrid en avión, pues voy en autobús. No es eso, señora. Claro. Si usted puede ir, si ya sabemos que podemos ir, salimos de aquí, no estamos encadenados. Pero lo cierto y verdad es que donde se invierten, donde hay medios de comunicación, hay riqueza. Y donde hay riqueza hay empleo. Y donde hay empleo, su hijo se queda aquí. Y donde no hay empleo, su hijo se tiene que ir fuera. Y esa es la cuestión. Señores, nos han quitado el avión que teníamos para Melilla. Vale. Si alguien va a Málaga, perdona mía, Sí. María, si alguien va a Málaga, en Málaga tienen aviones a Melilla cada media hora. Y los Hay precios. 40.000. Y entonces podemos pensar, no, mire usted, es que los malagueños van a Melilla. Perdóneme, no, los malagueños no van a Melilla. A Málaga va un montón de gente porque allí hay medios de comunicación y desde allí se van a Melilla. Si los medios de comunicación estuvieran en Almería y en Málaga, la gente se repartiría y dormirían en Almería y los hoteles de Almería tendrían más actividad y comprarían en Almería y las tiendas tendrían más actividad y eso es lo que generan los medios de comunicación. Las comunicaciones. Lo que pasa es que Eso es lo que Almería, genera. Almería tiene los tapones por todos lados, porque todas partes. has tocado lo del avión. Es que salir de Almería en avión es intocable. Es intocable. Y entonces, claro, ¿cómo va a venir la gente aquí a Almería para pagar por un billete de avión, por ejemplo, a Madrid o a Pamplona, 3 veces y 4 veces más que a Málaga? Entonces, de un lado tienes nada más que la autovía, no tienes AVE ni trenes adecuados, tienes unos aeropuertos que son intocables, unos billetes de avión que no son accesibles. Entonces, He creído entender, José Luis, que tú hablas de prioridades, de establecer prioridades porque dinero para todos no hay. En eso estamos de acuerdo. No, que ellos establecen prioridades. Yo lo Ah, que digo es que los vale, políticos vale. establecen prioridades. Vale, y las vale. prioridades no se establecen de una forma de, bueno, pues, oye, ¿quién tiene menos? Esto es como la buena madre, ¿no? No son buenas madres, es decir, son madrastras para todos. Son madrastras, no sé usted, yo lo quiero para mí y no sé, para mí, el para mí no quiere decir que sea para él, sino para alguien ha llegado a él o sus circunstancias, que no lo sé. Pero lo cierto y verdad es que en ese para mí no está Almería. Y eso es algo que a los almerienses nos debía de preocupar mucho, que no esté Almería. ahí El está. que no esté Almería, vuelvo a repetir, o sea, a ver, ¿qué se traen nuestros representantes políticos? Todos. Del gobierno central, es decir, nuestros diputados, cada semana, nuestros senadores, cada semana, nuestros... ¿Cómo se llaman los que están en la Junta de Andalucía? Parlamentarios. También son parlamentarios. Parlamentarios, vale, los parlamentarios. Todos ellos, ¿qué se traen debajo del brazo, además del periódico, cada semana cuando vienen a nuestra tierra? Que son los que realmente tienen que defender los intereses de nuestra tierra allá donde toque, bien sea en la Junta, bien sea en el gobierno central o bien sea en Europa, que es ahí donde lo tienen que hacer. Nosotros sí, estoy de acuerdo que es verdad que somos apáticos, los almerienses, pero es que María, yo creo, sí. cuando sales a la calle y te das cuenta de que vale, de que tú reconoces la necesidad, de que hay un político a tu lado que te está dando la razón y que luego a la hora de votar, vota en contra.
Hombre, evidentemente eso hay que hacer un seguimiento. Si yo te estoy prometiendo porque una cosa y luego voto en contra, le votamos a los partidos. hay también que ser exigente y también exigir a los partidos, Tenemos un efectivamente. problema. En realidad yo creo que lo Quizá mejor hay un sería... divorcio entre la ciudadanía Sí. Hay una cosa que y está sus clara. representantes, que tendría que haber No es- una mayor cohesión. Nuestro sistema electoral, Antonia, y tú lo recordarás, se creó para la transición. Lo que pasa es que tenemos una transición que se ha alargado tanto en el espacio que ya no se sabe si es transición o qué. Lo cierto y verdad es que esto de los partidos políticos debería de ser para un periodo corto y después los ciudadanos eligiesen a su representante. Y su representante, que le pudiéramos exigir responsabilidad de nuestro representante y que se batiese el cobre y nos diese respuesta a nuestras preguntas. ¿Qué ocurre? Pues que hay un divorcio entre la ciudadanía y la política, porque hay en medio un ente que se llaman partidos políticos que lo distorsiona todo y demás. Pero en cualquier caso, al final, los que padecen son los ciudadanos. Exacto. Y son los que tienen que movilizarse. Y en ese sentido, yo le doy la razón a Antonia. Yo creo que Si es los fundamental, políticos no se movilizan y además siempre vamos a votar a Barrabás, pues bueno, por lo menos salgamos a la calle y pidamos a Barrabás que se deje de robarnos y que era un símil, ¿no? Barrabás era ladrón, no estoy hablando de que los políticos lo sean, sino que le pidamos a Barrabás que deje de que actúe en nuestro favor y no en favor de este abstracto que él entiende. Pues demostrado ha quedado esta tarde que los almerienses tenemos mucho que decir, aunque no lo creamos. Decía José Luis que había que hacer una programación pedagógica, ¿no? Es reeducar de alguna manera a los almerienses en algo que también ha dicho Antonia de alguna manera, porque los refranes de nuestras abuelas son muy ciertos. Y es que si nosotros no nos preocupamos por nosotros mismos, me parece a mí qué mal camino lleva Almería, y que ayer, por ejemplo, pues estuvo claro que los almerienses sabemos quejarnos muy bien, pero no sabemos pelear por lo nuestro. El ejemplo, pues la concentración de la Puerta de Purchena, que convocaba la mesa del ferrocarril. Hay datos contradictorios, evidentemente. Aquellos que convocan las concentraciones dicen que alrededor de 1000 personas, otros dicen que menos. Bien, es verdad que 1000 personas en la Puerta de Purchena, difícil que quepan, pero bueno, ahí está. La gran verdad es que en Almería podemos vivir 740.000 personas, más o menos, en Almería y provincia. No, tendremos que estar en torno a los 700.000. Sí, porque son 200.000, son casi 200.000 en la capital, Sí. 80.000 Por eso. 740.000 personas más o menos, 700, en fin. Y deberíamos haber estado ayer. Ahí esas estamos. 700.000 Porque cuando tú has personas. dicho que traen los políticos, traen muchas cosas también debajo del brazo, ¿eh? Y no estoy hablando de un solo partido. O sea, aquí están gobernando de distintos partidos y además alternativamente y a veces en concurrencia, como ahora. Sí, hay institutos, hay universidad, hay colegios, hay hospitales, o sea, sí, pero que en infraestructura Almería está más dejada que ninguna otra ciudad, absolutamente, que ninguna otra provincia, perdón, y que ante eso teníamos que sentir mucha más indignación los almerienses. Por eso he dicho, es una cuestión de corresponsabilidad que le corresponde a los políticos que eso se haga muy bien, pero cuando hay una promesa y dice se va a poner un presupuesto y luego es incumplida porque se para la obra como se paró, nos corresponde a nosotros ya salir. Sí, El político ha hecho lo que tenía que hacer, que ha dicho, vamos a darle esto, nos ha dado la promesa, vamos a ponerlo en un presupuesto, y luego se ha parado, lo que tenía que hacer. Diego, lo que te ha dicho, se ha puesto en un presupuesto, y luego se ha parado, no se le ha dado dinero y se ha dejado la obra parada. Pues teníamos nosotros que salir a la calle. ¿Y 1000 qué es? No. Entonces hay una corresponsabilidad. Tú al político también le tienes que empujar, porque también es verdad que el político tiene muchas cosas que se le piden, ¿verdad? Y el que más aprieta, el que más está, por eso te estoy diciendo, hay muchas ciudades que además están más cerca del centro de poder, que también es que cuando decimos que estamos en una esquina, no es solo que eso sea un problema para movernos y salir, ¿no? Geográfico. Sí, pero ese no es solo el problema, es que también estamos lejos de los lugares donde se toman las decisiones de poder. Tanto de Sevilla como de Madrid, por ejemplo. Cuando tú vives en Málaga o vives en Cádiz o vives en Huelva y coges por la mañana 5 alcaldes, 10 alcaldes y van a darle la castaña todos los días a un consejero, no es lo mismo que nosotros cuando vamos una vez al año, porque es que tenemos muchos hándicaps, con lo cual, mal por todo, Mal por todos. pero que yo Y en la cuota que me corresponde
La solución yo la veo lejana para que el AVE llegue, pero ya es que no se trata, sinceramente, no se trata del AVE en sí mismo, que es importantísimo. Se trata de la desvergüenza total de todos los partidos políticos que han pasado por el gobierno y se han reído de los almerienses en nuestras propias narices. Unos con el AVE, otros con el soterramiento, otros con la A92, que aquí Almería no es la A92, es la 2002, inacabada, y podíamos seguir sumando incumplimientos. Y ante eso yo digo siempre cada mañana, que ¿qué nos pasa a los almerienses? Que cuando nos vamos a espabilar, que nos quejamos en la barra del bar y nos quejamos sentados en el sillón de casa. ¿Qué falta en Almería? ¿Qué tenemos que hacer? Porque estamos viendo que la gente no se mueve. Que nos demos cuenta de la importancia que tiene eso. ¿Por qué se ha movilizado? ¿Perdón? Pedagogía. Sí. ¿Por qué se ha movilizado Granada? Con relación a los hospitales. Porque los granadinos han entendido que lo que le estaban haciendo era desmantelándole los servicios que tenía. Es decir, estaban perdiendo algo que tenía. ¿Qué es lo que nos ocurre a los almerienses? Por desgracia. Pues Nosotros no tenemos nada. No hemos acostumbrado. Claro. Bueno, usted, si no me están quitando nada. Perdón usted, señora. El que no le den ya es quitarle. Si uno va por los pueblos de Sevilla, o iba hace 15 años y tenía un pueblecito de 8.000 habitantes con su estadio deportivo, con sus instalaciones deportivas, con una serie de parques y jardines, y tú veías los pueblos de Almería y decías, joder, ¿y aquí por qué no lo hacen? ¿No? Es decir, se ha empezado a invertir allí. La inversión es riqueza, vuelvo a decirlo, la inversión es riqueza. Claro. Y nosotros nos quieren de pobres. Y lo más grave es que nosotros lo aceptamos. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Hombre, yo en infraestructura, en los ayuntamientos que estaban más cerca de los ayuntamientos pequeños, porque he vivido en ellos, porque mi marido se dedica a la administración local, yo desde los años 80 he visto en casi todos los pueblos haber hecho, pero pueblos de 100 y pico habitantes, su piscina, su polideportivo. Por eso he dicho, sí se han hecho cosas, pero hay cosas más importantes, entiendo yo, como es el AVE, como una autovía, como el soterramiento, que eso es lo que tú has dicho, genera y trae más riqueza, lo otro puede ser bienestar, y sin embargo, eso no hemos conformado con la piscina. Pero hemos llegado, y además no ha llegado tarde, es decir, que cuando ya en otros pueblos de Andalucía se tenían que echar las piscinas, etcétera, etcétera, empezamos a hacerlas nosotros. No. Yo estoy hablando del año 80, no sé cuándo yo también estoy hablando de esos años. Pues en Almería habían casi todas, Lo cierto es que hemos hecho las cosas mal. En esta tierra siempre yo creo que hemos empezado la casa por el tejado, en vez de hacer unos cimientos sólidos que nos permitan mirar al futuro y hacerlo pensando no solamente en nuestros hijos, sino en nuestros nietos. Aquí en Almería siempre pensamos de un día para otro. Y cuando nos llegan las cosas, como tardan tanto tiempo en llegar, y además pensamos de un día para otro, ya se nos quedan obsoletas, ya necesitamos otras. O sea, yo siempre he dicho, cuando llegue el AVE, ya no vamos a necesitar el AVE, vamos a necesitar helipuertos, porque seguro que habrá aviones de mano, seguramente. Que podamos, seguro. Nosotras que ya no estaremos ni para eso. Es justo, o sea, es que ya... y pasó ha pasado con todo. Pero, ¿quién tiene que hacer esa labor de pedagogía de la que estamos hablando? Porque vamos a volver al mismo sitio. Bueno, pues esta es una, ¿no? Los propios ciudadanos. Esta es una. Sí, tendremos que hacerlo nosotros. Porque los políticos ya no sabemos lo que nos están haciendo. Nos dicen medias verdades, nos dicen lo que a ellos les interesa, le echan la culpa al otro. Porque en realidad no se defiende. Si tuviéramos una ley electoral en la que las listas abiertas fuesen lo habitual, pues el político ya se encargaría mucho de que, aunque su partido dijese nones, si a sus ciudadanos lo que quiere son otra cosa, él ya se preocuparía mucho de decir, mire usted, mi partido dirá lo que quiera, pero aquí voy a defender esto, porque es lo que vosotros queréis. Pero como en realidad al final al político lo pone el partido, pues el político se está condicionado con lo que diga su partido, y es lo que estamos viendo todos los días. Partidista, y al final, si hubiese una relación entre los agentes políticos, los políticos, de lucha personal, bien entendida, sí. Pues sería positivo. Pero ¿qué ocurre? Que se están enfrentando los partidos políticos, con lo cual las cosas que ocurren a nivel nacional son mucho más importantes que las que ocurren a nivel local, con lo cual los ciudadanos a nivel local no ven que la política sea algo que vaya con ellos.
Y Bueno. como no va con ellos, ¿por qué me voy a preocupar de salir y demás? El caso de Granada es muy manifiesto. Es decir, ¿por qué Granada se ha manifestado? Corcho, es que le estaban quitando lo que tenía. Ellos han sentido que empezaban y ahora tenían que ir a otro hospital a hacerse algo. Y vamos, yo soy de Granada y conozco un poco el tema de comentarios. ¿Y qué ocurrió? Es que ha salido masivamente, porque le estaban quitando algo. Nosotros, como no nos lo han dado, vuelvo a decir, oye, pues no protestamos y así seguimos. Bueno, tú has hablado de la ley electoral. También es verdad que hay que cambiar. Hay que cambiar el sistema electoral español, hay que cambiar la ley electoral, pero a mí no me sirve que se cambie solo la ley electoral, hay que cambiar la ley de partidos, porque si no, no vale. Si no, no vale. No es de recibo que los partidos tengan tanto poder en España. No es de recibo. ¿En España? ¿No tienen en los demás sitios? Bueno, yo es que a mí me interesa, Antonia, a mí me interesa y me duele, y si me apuras, fíjate, ni siquiera en España, yo me remito a lo que conozco, que es Almería, y además es lo que me duele, y en Almería más que en ningún lugar, porque además en Almería hay mucho estómago agradecido, y de ahí que los partidos políticos tengan ese poder tan inmenso que tienen. Los partidos que yo sepa en derecho comparado es así, No, es pero, una por ejemplo, organización... pero, por ejemplo, si en Estados Unidos, por poner un ejemplo que viene en la actualidad, el Partido Republicano hubiese tenido tanto poder como el Partido Popular en España, jamás hubiésemos tenido a Donald Trump de presidente. Jamás. Se lo hubieran cargado y demás. ¿Qué ocurre? Porque al final son los políticos los que se hacen con ese poder. En Inglaterra ocurre lo mismo. Posiblemente, si Margaret Thatcher no hubiese, desde la base, hubiese ido progresando, etcétera, etcétera, pues no hubiera llegado a ser líder de su partido. En España, ¿qué es lo que necesitamos para ser líder de su partido? Bueno, pues lo estamos viendo, es decir, ser amigo de, ser tal, ser, bueno, en el caso ahora de Podemos, pues ser pariente de o allegado a, y entonces tenemos aquí Yo no sé cómo lo eligen en cada partido. No, en serio, no sé, porque va a ser un estómago agradecido. A ver, O sea, ¿tú cómo llegas siendo un estómago agradecido? Tú eres una persona que te compromete, algunos de nosotros hemos estado comprometidos con un partido político porque tienes una idea de cómo debe de ser la sociedad y tienes un compromiso social y te metes y luchas ahí y de ahí hay unos órganos de asambleas, ¿no?, donde se eligen a personas que no están en ese momento ni agradecidas ni para nada, porque se empieza luchando y trabajando por algo. estás hablando que luego, hablando de los el años Partido 70. Popular. no, estamos hablando de cómo de cómo se llega. de Y cómo tú se estás llega hablando al- de quienes llevan ya muchos años. Entonces, Pero es que es bueno, distinto. ¿Cómo se llega al poder? Pero Partido ¿cómo? Popular, Partido Pero Popular si hoy- no tiene perdón, elecciones. Perdón, Sí, vamos a se ver, merece si la- hoy estamos viendo que los niños de 14 años ingresan en nuevas generaciones o en Pero ese niño no es un estómago agradecido todavía, lo mantiene un su momento, padre. por favor, un momento. O su madre. Un niño de 14 años que llega a nuevas generaciones o como Juventudes. o juventudes socialistas, me da igual. O las que sea. Que no, las que o sea. me da igual, sí, pero bueno, con Podemos. 14 años ya ingresan en un Podemos. partido político. Llegan a los 22, y ya son o concejales o vicepresidentes No, de pero el problema no es ese. por Pero el favor. problema no es ese. Sí. María, No, ¿cuánto? María, El problema- porque los niños tienen que participar ¿Cuánto de la por ciento política. de una No, generación no, que no pero está los niños que no está tienen que participando? Pero de la- ¿quién no, rige los destinos de vamos los a ver. partidos A ver, políticos? La cuestión, Oye, no, María. Tú o la gente. vamos No, a ver. no. ¿Pero qué hacemos? ¿Que una generación que cuando empezó la transición teníamos 18 años, estemos gobernando toda la vida? Y, No, y los no, 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 se de trata los 20 a los eso. 50. No, Pero no. vamos a- Pero lo que ¿Y no qué son se- niños para ti Fijemos- con pero 18? Fijemos las cosas como son. Votan. No fijemos las cosas en abstracto. Venga, pues vamos a Las fijar cosas son muy cosas. claras. Venga. Obviamente, hay una cosa que es, los jóvenes tienen que participar de la política. Tenemos un Eso es programa de cadera indudable. y tenemos que Y entrar. votan a partir de Eso los es indudable. 18. Pero bueno, luego tenemos la otra parte. Si hemos creado una cosa, los partidos políticos, una cosa que dice nuevas juventudes. ¿Para qué? Para aparcarlo ahí hasta que sean mayores y puedan competir con. Eso ya no me parece tan bien, ¿no? ¿Por qué? Que yo Porque si sepa- alguien tiene capacidad de liderazgo, de trabajo, etcétera, etcétera, debería de poder acceder. No, mire usted, es que lo aparcamos para que así, digamos, sean mano de obra, permitidme la expresión, mano de obra del partido político sin tener que competir con el cargo orgánico. Vale. Luego tiene la otra parte. Tenemos políticos que están ahí. En el mejor de los casos se elige al cabeza de lista por los afiliados. En el mejor de los casos. Ciudadanos elegía, creo que antes elegía a los 5 primeros de cada lista, ya lo he dejado con 1. En UPyD lo teníamos con 1. Es decir, en realidad, vamos a ver, mire usted, los afiliados no podemos elegir a toda la lista. Pues no, solamente se elige a la primera. ¿Por qué? Porque le queda al partido político como un ente abstracto que tiene su poder,
la decisión de poner a quién pongo después. ¿Quién quiere poner? Vale, entonces no puede... tenemos ese hándicap. Esto no quiere decir que, obviamente, al final pues hay una serie de señores que acceden al poder, etcétera, etcétera. Pero sin duda ninguna, estaréis conmigo en que sería mucho más razonable y nos lastraría menos socialmente si hubiese listas abiertas y cada diputado se labrase su porvenir sin el paraguas del partido político. Pero Que efectivamente estamos generalizando cosas que no son generalizables. Los partidos políticos están regulados por las normas que regulan, valga la redundancia, claro, y que tienen que ser democráticas, pero cada uno tiene un sistema. Estatuto. Por eso. Y entonces, en ese sistema, unos mejor y otros peor, se eligen a las personas que se presentan, como nosotros ahora en primaria, otras veces no. Hemos discutido en el seno del Partido Socialista muchas veces si listas abiertas o no, pero bueno, son cosas que se votan y al resultado de los votos se atienden después los estatutos. Yo no estoy de acuerdo con el tema que tenéis de juventudes. Yo no sé quién está en juventudes. Bueno, pero yo sí, los conozco. Juventudes tienen su propio organigrama, gente joven que ya entiende y se preocupa por lo que sea, se preocupa por la sociedad, por una sociedad como ellos, por lo menos la que es de socialista, entiendo que es más justa, más equitativa, más no sé cuánta, que es lo que yo creo. Los del Partido Popular, sus juventudes, por lo que sean sus principios. Pero es gente que no tiene por qué ir ya contaminada. Son personas y ciudadanos que tienen interés en la política, porque la cosa pública, no interesarse por la cosa pública, es una cosa también bastante estúpida, porque la cosa pública forma parte de nosotros, ¿no? O sea, sí. Tu vida está regulada por los políticos que dictan las normas y regulan la sociedad a la que tú perteneces y participas. Por tanto, que los jóvenes quieran participar me parece lo ideal. Es lo ideal. Que se aparquen, no, ellos tienen su propia estructura orgánica y hacen sus propias cosas. En relación con el poder. A ver, yo voy a poner un ejemplo. Pero la cuestión es muy simple. Imaginémonos dos jóvenes que con 14 años entran en un partido político. Los dos con ideas similares. Pero uno de ellos, pues tiene que trabajar. Obviamente, si tiene que trabajar, puede dedicar menos tiempo al partido político. El otro que tiene más tiempo, pues porque su padre sea A o B, o él simplemente tenga más tiempo, pues se dedica al partido político, etcétera, etcétera, y entra dentro de las estructuras del partido, está mucho más cerca de los poderes, está mucho más cerca de las decisiones que se van a tomar, y obviamente se cuenta mucho más con él que con la otra persona. Sin duda ninguna, tiene una ventaja, o hay un hándicap en este sentido, en relación con el joven que no ha trabajado en relación con el que sí ha trabajado. El que sí ha trabajado se va a poder dedicar poco al partido político y el que no ha trabajado pues se va a poder dedicar más, y obviamente parece razonable que llegue o aspire a mayores cargos aquel que se ha dedicado al partido político mucho más tiempo que aquel que se ha dedicado al partido menos tiempo. O el que se ha dedicado menos tiempo y se ha formado en algo, el partido lo busca precisamente para un cargo público para el que está mejor preparado. Bueno, en eso entonces llegaríamos al tema de... Para mí ya creo que estamos metiéndonos en la vida orgánica de los partidos. No se trata de la vida orgánica, se trata... No, un momento, por favor. Tal como lo estamos dirigiendo, sí, digo. Eso sí, pero la idea no va por ahí. Yo creo que cede de nuestra... Una persona que no ha trabajado en la vida, que no sabe lo que es trabajar, solo está en ese aparato político, lo llaméis como lo llaméis, Juventudes Socialistas, me da igual, si es que me da lo mismo, y llega con 20 años sin haberle dado un palo al agua, es concejal, después de concejal es alcalde, después de alcalde pasa a ser diputado, después de diputado ya le buscan una dirección general para... Sí, pero el problema no está en él. Yo no lo he conocido así y de manera generalizada. Tú no lo has conocido así porque tú ni de manera generalizada. Eres una persona de las que creen en una filosofía y en una política. Pero no llegas a un sitio y te metes... Venga, que no, por favor. Que no. Llegas a un sitio, te metes y te dan todo. No, obviamente no está diciendo eso María, está diciendo que una persona que tiene tiempo pues se puede dedicar a eso más. Otra cosa es... ¿Y otras veces te buscan? Otra cosa es... ¿Por tu preparación? Sí, es posible. Si y lo metemos y como decía y buscamos asesores, pero si tenemos en cuenta
Y si tenemos en cuenta que creo que los datos eran de Mariano Rajoy, es decir, que los 200 y pico asesores que tenía 50 y tantos que no tenía grado escolar, pues podemos decir, bueno, usted al final acabamos de asesores, bueno, los asesores que son, como no son. Es que no estaba hablando de asesores, estamos hablando yo por lo menos estaba hablando de cargos públicos. Si de cargos públicos. Si el partido busca a alguien. Un cargo público? Pues pero, yo llegué. Es la gran verdad. Sí. ¿Cómo se llega? ¿Yo te digo cómo llegué? Sí. Pero pues yo te digo, me digas cómo llegaste. Yo te digo, yo llego, claro. ¿Cómo deberían de yo llegar? tengo una manera pero de pensar no es y me tiro más de 10 años pensando si cedo mi autonomía a una organización, porque creo en la lealtad. Si yo me meto, por ejemplo, en estar aquí contigo un día a la semana, tengo un compromiso contigo. Entonces, lo primero, me meto porque tengo un compromiso y empiezo a trabajar con colectivos desfavorecidos, concretamente de la mujer y de voluntaria, sin cobrar y pagando para trabajar, porque yo me tenía que venir a Almería y yo no vivía en Almería y tener un piso alquilado y estar aquí 3 o 4 días. Y cuando estoy ahí conozco otra gente que trabaja en eso, y eso es una fundación del Partido Socialista de UGT, donde yo empiezo a trabajar, un centro de información de la mujer y casa de mujeres maltratadas, que era la primera que se abría en España, en Almería. Y estamos trabajando un montón de gente que creemos en eso y que creemos que hay que ayudar, y en un momento dado, cuando tienen que hacer unas listas, buscan a gente, y entonces yo, primero me afilio, claro. Y en un momento dado pienso, bueno, dejo mi libertad individual total y me afilio porque creo que es más efectivo formar parte de un grupo que llegue a ostentar los puestos donde se deciden las políticas que yo quiero que cambien, ¿no? Y empiezo a participar. Y entonces cuando yo participo, y yo ya soy abogada, y yo ya llevo el centro de mujeres, no sé cuántas, a mí me llaman para esas cosas. Claro, pero Antonia... ¿Entiendes? Y entonces un día voy en un listado que yo le pregunto a quien me pone, ¿tú por qué me pusiste si yo no te conocía? Y me dice, porque yo he preguntado. Entonces, por eso te digo, bueno, pero no soy tampoco una excepción. No, tenemos una imagen muy distorsionada. ¿Cómo se hacen las listas políticas? ¿Cómo se hacen las listas? Podríamos hacer un monográfico. ¿Cómo se hacen las listas? Vamos a dejarlo porque... En camisa de 11 varas. Nada, exacto. Estamos metiendo en camisa de 11 varas, pero una realidad que no se puede negar ninguno de los dos es que hoy por hoy quienes sustentan los cargos públicos son personas o personajes que no le han dado un palo al agua en la gran mayoría de ocasiones. Tú acabas de decir... No lo puedo decir porque lo desconozco. Está generalizando. Es que lo desconozco. Es que tú, si planteas, dice, mire usted, ¿esto podría hacerse a nivel nacional? Pues seguramente no. Si a nivel local, es que depende también de... Yo no lo sé de dónde viene cada uno de los concejales. No, que quede claro que aquí se habla a nivel local, entre otras cosas, porque yo suelo hablar de lo que conozco. Pues yo no sé a qué se han dedicado los concejales de Almería en toda su vida. No puedo mantener... Pero yo no puedo mantener... Con 32 años, con 32 años, y hablo del alcalde de Almería, no vamos a ir más lejos, un chaval con 32 años, lleva 10 en política, pues ya me contarás. ¿Qué tiempo le ha dado a trabajar y a dedicarse a otra cosa que no sea la política? Es un ejemplo tan solo. Precisamente por lo joven que es, puede tirarse 10 años en política y después trabajar los otros 40 que le quedan en su profesión. He puesto el ejemplo del alcalde de Almería, sin ánimo de... No, pero tiene varios concejales que también están en exacto. No, pero si es que si quieres nos vamos, por ejemplo, a dirigentes del Partido Socialista en Almería, que llegan a la Secretaría Provincial del partido. Pero María, la cuestión está porque han sido alcalde en su pueblo y es amigo de... Pero María, analizar las cuestiones desde ese punto de vista, al final no lo lleva a ningún sitio. Es decir, la realidad es que fulanico de copa es de esta manera y el otro de tal, y claro, sacar de eso una ecuación matemática que rija los destinos de todos los alcaldes o concejales de la provincia sería bastante... Del 80% sería muy complicado. A nivel matemático, te digo ya que sería muy complicado. Pero obviamente hay una cosa que está clara y es un denominador común de todos. Y es que, y creo que todos estaremos de acuerdo, necesitamos cambiar la ley electoral para que los ciudadanos que viven en un barrio tengan un referente, que es su concejal de barrio, digámoslo así, que es al que yo le he votado y demás. Yo recuerdo una anécdota, si me permitís un inciso, es muy corta. Conocí a un chico que estuvo estudiando en Estados Unidos, en un pueblecito, se fue a estudiar COU y estaba en un pueblo perdido y él vivía con una familia que era peluquera y una señora allí y decía: cuando vayas a la capital tienes que ir a ver a mi Billy. Tienes que ir a ver a mi Billy. Total que esta señora le da la dirección de Billy, este hombre se va allí a la capital,
le enseña a un guardia la dirección y le señala el Palacio Presidencial. Y él llega allí y se queda anonadado porque le hacen sentar y baja el senador de aquello, baja y le atiende y le enseña aquello, etcétera, etcétera. Y al final le da recuerdo y le dice que gracias a su mujer y tal, este señor era Billy Clinton. Es decir, Billy Clinton, que era senador de todo, atiende a un ciudadano español y demás porque lo mandaba desde su pueblo natal, porque tienen una vinculación, los electores tienen una vinculación con su representante, que nos falta a nosotros. Yo la echo de menos, a mí me gustaría Yo tenerla. sé lo que he dicho siempre, que tenía que haber un número de concejales que se eligen por partidos políticos y luego, igual que el jurado o los interventores, los miembros de las mesas, un número de personas que todos los años, cada 2 años, fueran concejales, fueran rotativos y obligatorios. Es importantísimo que todo el mundo se siente al otro lado, forme parte de ese órgano de dirección y de organización de su propia ciudad y participe. No solo con el voto. Bueno, es una idea mía, que yo no lo he visto en derecho comparado en ningún otro sistema político. Quizá de todo lo que hemos comentado, lo que vamos a sacar en claro es esa falta de conexión entre el político y el elector, porque eso es lo que somos para los políticos, electores. O sea, aquí a nosotros nos dan palmaditas en la espalda solo cuando necesitan nuestro voto, el resto del tiempo se olvidan de nosotros. Y eso está contrastado, no estamos hablando aquí mentiras ni estamos hablando las cosas de contexto, estamos diciendo realidades. Bueno, pues entre el político y su elector en este momento, y esa conexión falta, y quizá por eso el almeriense sea tan apático, porque no siente esa conexión y esa necesidad, porque en otro momento tendremos que hablar del sentimiento de lo público, que brilla por su ausencia, es verdad, en los almerienses. El sentimiento de lo público. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Ese sentimiento de lo público, pero también es un reproche a los políticos que no han sabido mostrarnos la importancia de lo público, porque hay algunos que no les interesa. Pero es también de una educación y es también una idiosincrasia. De todas maneras llevamos 40 y tantos años ya con democracia, es decir, que teníamos que empezar a tener ya un concepto de lo público mucho más... Más allá de que te lo dé el político, es que somos ciudadanos. Pero no lo tenemos. Pero está muy interesado. Problema, es decir, que... Política viene de polis. Ciudad, sí, ciudadano. Si uno no se siente partícipe ni importante en las cosas de su ciudad, ni las siente como algo suyo... Parece que en Almería, además, sobre todo, tenemos una mala costumbre. Empecemos por mí. Que comemos pipas en la calle y tiramos las cáscaras. Pues empezando por ahí. Entre otras cosas, sí que yo no lo puedo hacer porque a mí me ponían una multa de 5 pesetas cuando tirábamos las cáscaras de pipa, que era lo que nos daban para chuches toda la semana. También ahí el sistema electoral, hace poco, por eso, me explico, hemos creado una relación clientelar entre el elector y el político, es decir, el político, en Almería se crean muchas normas, la última ha sido la historia de las cacas de perro. Llevamos ya con 5 planes, pero sigue habiendo muchos desaprensivos que sacan a su can, a su perro a pasear y dejan los excrementos por allí. Yo no sé si yo no creo que se haya hecho ni una sola multa. Y me pregunto yo, ¿y por qué no se hacen cumplir las normas que se establecen? Hubo un momento en que se multaba, ahora no lo sé. Yo me preguntaría cuántas multas hay. Es decir, multas, ¿cuántas hay? ¿Cuántas se han ejecutado? Está porque claro al final, que al ciudadano donde le duele es el bolsillo. Entonces, bueno, en realidad también nos duele el que nos llamen la atención, el que nos sintamos no conexionados con el grupo, pero lo cierto y verdad es que nos sentimos felices, porque estamos todos en las mismas, salvo el que pueda. Si, oye, como todos tiramos las cáscaras de pipa al suelo, todos sacamos la basura cuando nos da la gana y el perro hace su necesidad donde le place, pues estamos dentro de un colectivo, oye, estamos felices, estamos contentos. Pero obviamente deberíamos de tener... Independientemente de esa educación o reeducación que nos falta y ese compromiso con lo público, que no tenemos nosotros esa conciencia de lo público, el almeriense no la tiene, pero no la tiene, vuelvo a repetir, y yo soy muy crítica con los políticos, pero es que no tengo más remedio, porque hay alguien muy interesado en destruir lo público, en privatizar, y eso es así, independientemente de que nosotros no le demos valor. Es que ahora vamos a lo de la privatización. No, ¿qué pasa? Ahora nos vamos a callar. La cosa es que hay dos formas de privatizar, por Real Decreto
o por dejadez. O por dejadez y dejando que las Entonces, de empresas alguna vayan manera, adelante. yo casi he hecho más que se actúa más por dejadez que Justamente. por un interés objetivo. Es Justamente. decir, no hay una norma que diga, oye, mire usted, vamos a privatizar hospitales, que sí la hay, pero bueno. Pero lo cierto es que se hace muy veladamente, muy poco a poco. La otra es dejadez y entonces el ciudadano se va sintiendo desprotegido y entonces pues, no se contrata un seguro privado. Hoy estaba yo recordándole, porque hablando del tema de pago de impuestos, etcétera, etcétera, a una persona que un autónomo, si va al dentista, pues eso no lo puede desgravar. Pero sin embargo, si va a una clínica privada, si contrata un seguro que incluya la sanidad dental, pues sí que lo puede desgravar. Y bueno, al final lo que estamos forzando es que los ciudadanos vayamos a eso. Obviamente es una política De privatización. Bueno, más o menos enmascarada. Pero lo cierto y verdad es que también es un hecho de que si tú no tienes un materno infantil en Almería y la gente en la misma planta está con ancianos, con mujeres que tienen otros problemas, y tú tienes a tu hijo, que en realidad es quizás lo que más nos duele a todos, es decir, el indefenso, el recién nacido, y lo tienes en una planta en la que hay otros enfermos de otro tipo, pues tú te sientes desprotegido y dices, oye, mira, pues como tengo dinero, voy a llevarlo a una clínica privada. Y obviamente privatizas por no tener un servicio que debía de ser ya obligatorio. Oiga, mire usted, no podemos tener a los recién nacidos con un anciano o con una señora que ha tenido un problema de matriz que tiene 80 años, porque los teníamos en la misma planta. Y los tenemos en la misma planta. Vale, bien, yo hablaba un poco por no dramatizar, pero bueno, lo cierto, que no tenemos materno infantil todavía. Yo tengo que haceros una confesión a los dos, y es que teníamos aquí 3 noticias preparadas y de 3 nos hemos quedado con una. Es que eso es lo que yo te iba a decir, que algunas veces, claro, cuando dices una frase que parece que no, pero claro, tenemos mucho que hablar de ella, entonces como que abarcamos mucho y no nos vamos y no nos centramos, sí, porque hablar ahora de eso, la privatización y tal, pues daría para otro monográfico. La organización de un partido político da para uno completo. Es cierto, pero en definitiva... Vamos a terminar como hemos empezado, Antonia. Ahora yo te voy a pedir que hagas una exposición de motivos cortita de lo que ha significado el programa de hoy. Uy, es que tira a matar. Para mí es importante porque me gusta hablar con gente libre, como he visto que vosotros lo sois, que puedo hablar en libertad, como lo he hecho, y de muchas cosas, porque yo creo que los ciudadanos que nos están viendo son conversaciones las que nosotros tenemos, las que todos los días yo oigo en una cafetería, con los amigos, con los vecinos. Me parece interesante, me parece importante, me parece que por lo menos nosotros damos una opinión, que no es nada más que una opinión, porque no es nada más que una cuestión personal, pero que quienes están oyendo seguramente generará debate en sus casas, y eso es importante. Lo que yo sí he sentido ha sido abrumada de cantidad de cosas que yo querría, claro, decir, y es imposible, ¿no? Bueno, pero hay más ocasiones, ¿eh? Por eso es imposible. Yo ya tiraré de vosotros. Yo me he pasado divinamente, José Luis. Yo creo que hay 3 cosas que me gustaría resaltar y que han salido en el programa, y una es, tenemos un problema a nivel general, un problema electoral, es decir, hace falta cambiar el sistema que tenemos, hace falta que los ciudadanos se conecten más con los políticos, hace falta que los políticos se conecten más con los ciudadanos, existe un problema y habrá que abordarlo desde una posición razonable. Por otro lado, hay un problema en Almería de infraestructura, y es importante que los ciudadanos sepan que esto no es un ente abstracto, que las infraestructuras no son algo ajeno a ellos, que es muy importante, sobre todo es muy importante para su hijo, para que aquí se cree riqueza. Hoy alguien me recordaba un dato que me ha parecido escalofriante. Salvar la Caja Madrid costó 22.000 millones de euros. La agricultura de Almería creo que factura 3.600 millones de euros. Es decir, estamos hablando de que un banco ha sido, pues ¿cuánto? 5 veces, 6, 7 veces más importante a nivel económico que toda la agricultura de Almería, que muchos de los que nos están viendo... Que 740.000 personas y criaturicas que vivimos aquí en esta tierra. Estamos de acuerdo, es decir, y ese es un poco, debe de hacernos reflexionar que, por un lado, no somos muy importantes, pero que tenemos mucho que decir y sobre todo tenemos mucho que defender. Los almerienses tenemos mucho que defendernos a nosotros mismos, porque
Bueno, es cierto, si no nos defendemos nosotros, creo que lo ha dicho Antonia, no nos va a defender nadie. Nadie. Conclusión, eso es importante, y la última era que es que obviamente participar en un programa de debate, con todos los problemas que eso tiene. Yo soy muy amante de los programas de debate en las que hay debate y sobre todo hay tiempo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos yo personalmente, la obsesión de hablar demasiado, y obviamente el espectador se aleja un poco de mí y de todo aquel que habla mucho, pero obviamente si nos cortaran pues seríamos más escuetos, posiblemente tengamos que para próximo ser un poco más escuetos y hacer partícipes más a los espectadores de lo que estamos opinando y demás. Si hubiera cualquier posibilidad de que pudiéramos ver en una pantalla lo que ellos opinan, si es que nos están viendo en directo, y alguna cosa, alguna reflexión, sugerencias interesantes, muy... Sugerencias interesantes, compañeros. Pues yo sigo en mis 13, y es que necesito gente que le duela mi tierra, nuestra tierra, y que le digan, y aunque esto sea reiterativo, que le duela nuestra tierra y que le duela nuestra gente, y que luchen hasta el final y que exijan, porque ya se ha pasado el tiempo de pedir. Exacto. Se ha pasado el tiempo de pedir que exijamos, cada uno desde la posición que le corresponda, que Almería tenga lo que le pertenece por derecho propio. No queremos ni más ni menos que lo que tienen el resto de las provincias españolas, ya no ni siquiera andaluzas, españolas. Y que sí, que me parece muy bien que el señor Rajoy quiera llevar el AVE a Galicia, pero me parecería mejor que lo trajera a Almería primero, porque entre otras cuestiones, Almería, para aquellos que la duda le queden todavía, equilibra la balanza comercial de Andalucía, por no decir la de España. ¿He dicho bien, ingeniero? Lo he dicho muy bien. Pues ya está. Pues aquí nos vamos a quedar. Eso sí, con un compromiso que quiero que adquiráis los dos, que cuando os llame que volváis. Que ha sido fantástica esta tarde. Para nosotros también. Ya sabéis, naranjas de las chinas. Sin duda.